La Corte Constitucional tomó una decisión clave que involucra dos temas muy importantes en el país. Por un lado, la lucha contra los cultivos ilícitos que están en más de 200.000 hectáreas y por el otro lado, la protección de derechos humanos. Recordemos cómo empezó todo. En el 2015, la Corte Constitucional le ordenó al Consejo Nacional de Estupefacientes suspender las fumigaciones con glifosato, afirmando que según la OMS había sido considerado como potencialmente cancerígeno. En el 2017, la Corte Constitucional le puso 6 requisitos al gobierno si quería volver a fumigar. Uno de ellos, el más importante, era certificar que el glifosato no traía daños para la salud ni para el medio ambiente. Pero en el 2018 el presidente Iván Duque le pidió a la Corte Constitucional que aclarara su fallo y sobre todo que lo suavizara porque consideraba que garantizar que no hay ningún riesgo para la salud era un requisito de imposible cumplimiento. Lo que sucedió es que la Corte Constitucional hizo esta aclaración estudiando las diferentes posiciones al respecto. Por un lado estaba el argumento del gobierno, quien dice que se necesita esta herramienta para poder combatir los cultivos ilegales, y por el otro estaban los de algunos sectores que aseguran que este herbicida sigue siendo cancerígeno y potencialmente peligroso para la salud. También había otros que aseguran que no es necesario para sustituir y erradicar los cultivos ilícitos porque hay otras herramientas que pueden ser mucho más efectivas. Con todas estas voces a favor y en contra del glifosato, la Corte tomó ayer su decisión final. ¿Y qué fue lo que dijo? Hizo varias aclaraciones. La primera, la decisión de reanudar el glifosato desde el Consejo Nacional de Estupefacientes, que debe cumplir los 6 requisitos que la Corte ya le había puesto en el 2017. La segunda, que no había dicho específicamente que tiene que haber una ausencia absoluta de riesgos para la salud, es decir, el gobierno no tiene que certificar que el glifosato por completo no trae ningún daño para la salud, sino que lo que tiene que hacer es tener en cuenta estudios científicos sobre cómo minimizar los riesgos. Y la tercera condición es cumplir con lo que dice el acuerdo final con las FARC, es decir, primero privilegiar la sustitución de cultivos ilícitos, luego hacer una erradicación manual donde no se puede hacer esta sustitución y finalmente, si no se logra ninguno de estos puntos, si no se logran los acuerdos ni la erradicación manual, en ese caso sí usar las fumigaciones con glifosato. Con estas aclaraciones que quitan condiciones que parecían absolutas, como la de garantizar por completo que el glifosato no es dañino ni para la salud ni para el medio ambiente, se está allanando el camino para que el gobierno pueda volver a usar esta herramienta. Por ejemplo, ayer la ministra de Justicia aseguró que el gobierno va a presentar un protocolo ante el Consejo Nacional Electoral para volver a usar el herbicida. Sin embargo, ese eventual regreso del glifosato no será rápido ni expedito. Todavía el gobierno tiene que cumplir esos 6 requisitos que le puso la Corte Constitucional y por ahora no se ha avanzado, por ejemplo, en la creación de una gran regulación que permita controlar y minimizar los riesgos, ni en las consultas con comunidades que se podrían ver afectadas o en crear un gran sistema que permita alertar enfermedades o nuevos daños que genere este herbicida. Por ahora, estas son las condiciones que le puso la Corte y el gobierno tiene que empezar a diseñar un plan para ver cómo va a cumplir cada uno de esas condiciones.